Hola, pues vamos a empezar con el tema 6, que es la derivación de funciones de varias variables. En este tema vamos a ver la extensión de muchos de los conceptos que ya conocéis de una variable, como por ejemplo el concepto de derivada para funciones de varias variables, o qué significa que de una función sea continua y derivable, o del teorema de Taylor para varias variables. Entonces, vamos a empezar con el concepto más básico de funciones de varias variables, que es que es el concepto de derivada parcial. ¿Y qué es una derivada parcial? Pues bien, en una variable no es importante porque si recordamos la definición de derivada, pues básicamente la derivada se definía como el límite de la diferencia entre dos puntos de la función cuando este punto se va acercando al punto que queremos considerar, que es x, esto dividido por la distancia en el eje de las x, ¿verdad? Esta era la función, esta era la definición de derivada para una función de una variable. De forma geométrica, recordaros que la forma de interpretarlo era lo siguiente. Si queremos saber la derivada en el punto x, entonces lo que hacíamos es cogernos un punto un poco distanciado de x, que es x más h, y entonces nos íbamos acercando a x. Y lo que hacíamos era tomar la diferencia de estos dos puntos dividido por h. Y al final, al acercarnos, lo que nos va a salir es que esta recta se va a convertir en tangente a la función. Y entonces esta derivada va a representar la pendiente de la recta. Pues bien, vamos a ver qué ocurre ahora cuando tenemos una función de varias variables. Entonces ahora en una función de varias variables vamos a empezar con dos variables. Tenemos dos parámetros. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos la derivada? Pues bien, por eso definimos las derivadas parciales, porque lo que hacemos es hacer la derivada con respecto a una de las coordenadas, pero la otra la suponemos constante. ¿Eso qué significa? Pues ahora vamos a definir el límite que teníamos antes, exactamente igual, pero ahora la i la vamos a dejar constante. Eso significa que ahora voy a tomar el límite de una función que está separada, pero separada cuando supongo que está desplazada un poco en el eje de las x, mientras que y es constante. En este caso de aquí, como estoy separándome con respecto a x, esto es lo que voy a llamar derivada parcial con respecto de x. Si hiciera con respecto de y, pues sería lo mismo. Si hiciera la derivada de la función con respecto de y, entonces esta definición, en vez de desplazarme en x, pues me desplazaría en y. Y sería derivada parcial con respecto de y. Fijaros que para enfatizar en matemáticas que realmente estamos haciendo una derivada parcial, que significa que estoy derivando con respecto a una coordenada mientras que la otra estoy dejando constante, cambiamos el símbolo de las derivadas. En vez de d, ahora estamos utilizando este símbolo de derivada parcial. Una derivada parcial es muy fácil de entender. La forma más intuitiva, por ejemplo, es imaginaros en la función de un volumen. Por ejemplo, el volumen de un cilindro va a depender de dos variables, ¿no? De la altura y del radio. Y viene dada por pi r cuadrado h. Entonces, la derivada parcial lo que nos indica es cómo va a variar la función del volumen, cómo varía el volumen del cilindro cuando cambio solamente el radio o cuando cambio solamente la altura, dejando el otro parámetro constante.
O sea que nos indica cómo varía la función cuando varía una de estas variables manteniendo a otra constante. Por ejemplo, en el caso del cilindro, ¿qué creéis que variará más? ¿Cómo variará más el volumen? Si cambiamos, por ejemplo, el radio del cilindro o la altura. Pues ahora vamos a explicar cómo calculamos las derivadas parciales y vosotros mismos seréis capaces de ver cómo el volumen cambia más, si realmente es más eficaz cambiar el radio o, por ejemplo, cambiar la altura. Geométricamente, ¿qué significa una derivada parcial? Pues es muy similar a la función de una variable, se puede interpretar como una recta tangente. Ahora bien, la recta tangente depende si nos estamos moviendo si estamos haciendo la derivada en x, la derivada parcial con respecto de x o con respecto de y. La forma más sencilla es, vamos a imaginarnos una parábola que se está haciendo aquí y entonces si la pintamos, fijaros que la parábola solamente va a tener x cuadrado y cuadrado siempre son positivos y como tienen un menos siempre son negativos. Así que la parábola está centrada en el 0, 0 y va hacia números negativos. Fijaros que esto es negativo. Es una parábola invertida. Pues bien, si hiciera, por ejemplo, la derivada parcial en un punto, por ejemplo, con respecto de x, y escojamos el punto sería el 0, 0, pues la derivada parcial me va a dar la pendiente de la recta tangente a este punto, en el 0, 0. Pero en la intersección del plano y igual a 0 con la función. Si os imagináis la intersección de este plano con la función, que es esta función de aquí, que ahora es una variable, pues bien, la derivada parcial en x será tangente a esa función. Lo mismo pasaría con la derivada parcial en y. Ahora la derivada parcial en y pues sería la recta tangente a la función definida con la intersección del plano x igual a 0 y la función, que sería esta función de aquí que es de una variable. Así que desde el punto de vista geométrico, pues la derivada parcial básicamente corresponde a la tangente que forma la intersección de la función con los planos x igual a x0, que es el punto donde estamos evaluando la función, que en este caso es el 0, o y igual a y0, que es donde estamos evaluando la función, que en este caso también es 0. La mecánica de calcular las derivadas parciales es idéntica a lo que hacíamos en funciones de una variable. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la función, la coordenada que nos estamos derivando, pues se va a mantener constante. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que os dan la función y por e elevado a x cuadrado y. Imaginaos que quiero calcularme la derivada parcial con respecto de x. ¿Vale? Si yo hago esta derivada, pues bien, toda la dependencia en x de esta función está simplemente en la exponencial. Así que voy a asumir que y es constante. Entonces, al derivar, pues simplemente tengo que derivar la función de una exponencial, que va a ser la derivada de lo que tengo adentro, que es 2x por la exponencial, sin derivar. Entonces me va a quedar 2x y cuadrado, esta y se va con esta y cuadrado, por la exponencial. Fijaros que aquí en toda esta derivada, la y no la he derivado, la he mantenido constante. Análogamente, si ahora queremos hacer la derivada parcial, pero ahora con respecto de y, fijaros que la y está tanto afuera de la exponencial como dentro. Así que cuando derive con respecto de y,
Ahora, asumiendo que la x constante, pues tengo que hacer la regla de la derivada de dos funciones que multiplican, que es la suma, de primero derivar la primera función, que es y, que me va a dar 1, por la segunda sin derivar, que es la exponencial, más la primera función sin derivar, que es y, por la derivada segunda. Y como tengo una exponencial, va a ser la derivada de lo que tengo arriba, que es x cuadrado solamente. Entonces me va a quedar, sacamos factor común de la exponencial y me va a quedar 1 más ix cuadrado. ¿Vale? Y así se calcularían las derivadas parciales de x y de y. Ahora imaginaros que nos dan una función de 3 variables, pues sería exactamente igual. Ahora imaginaros que nos piden calcularnos la derivada parcial con respecto de x. Pues ahora tenemos que hacer la derivada de esta función con respecto de x, asumiendo que y z son constantes. Así que cuando derive con x, con respecto de x, veis que x está dentro del seno. O sea que la derivada del seno va a ser el coseno por la derivada de lo de dentro. Y la única dependencia en x está con x y cuadrado, y la derivada de x y cuadrado es y cuadrado. O sea que al final me queda z y cuadrado por el coseno de la función que tengo, del argumento que tengo. Ahora si derivamos con respecto de y, significa que tenemos que mantener constante las otras variables que son x y z. Pues ahora derivamos con respecto de y. Análogamente a lo que pasaba en x, la única dependencia de y está dentro del seno. Así que derivamos con respecto de y, me va a quedar z, la derivada del seno es coseno del argumento, por la derivada del argumento en y, que solamente tengo esta dependencia de x y cuadrado, que la derivada de esta función va a ser 2xy. Total, que al final me queda 2xyz por el coseno del argumento. Y finalmente ahora hago la derivada parcial con respecto de z. Análogamente ahora tengo que mantener constante x y y. ¿Vale? Derivamos con respecto de z y ahora z está tanto fuera del seno como dentro. Entonces voy a utilizar la fórmula de la derivada de una función que de dos funciones que están multiplicando. Entonces va a ser la derivada de la primera función, que es z, que es 1, por la segunda función, que es el seno sin derivar, o sea que me va a quedar seno, más la primera función sin derivar, que es z, por la segunda función derivando el seno, que me va a quedar el coseno, por la derivada de la función de dentro, y el argumento de dentro solamente depende de z con el 2z, o sea que la derivada de 2z es 2. ¿Vale? Y así calcularemos la derivada parcial con respecto de z. También nos pueden pedir, por ejemplo, calcular la derivada parcial en un punto en particular. Entonces, en este caso es muy simple, lo único que tenemos que hacer es primero calcular la derivada parcial y después sustituir en el punto que queremos. Por ejemplo, aquí nos piden calcular la derivada parcial de x de esta función en el punto 1, 1. ¿Vale? Pues análogamente a lo que hemos hecho antes, derivaríamos con respecto de x. Y derivada de esta función con respecto a x, ahora tenemos dos funciones que están dividiendo que dependen de x, el xy y la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces utilizamos la fórmula de dos funciones que dependen de x para dos funciones que están dividiendo, que es la derivada del primero, que es xy, derivamos con, ahora estamos, recordad que tenemos que derivar con respecto a x manteniendo y constante, así que va a ser la derivada de la primera función con respecto de x, que es xy, así que me queda y,
por la segunda función, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sin derivar, menos xy sin derivar por la derivada de x de la segunda función, que me va a quedar a 2x dividido entre 2x raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora todo esto lo dividimos por la función que se divide al cuadrado. Si ahora resolvemos, manipulamos un poco esta ecuación, pues ya veis que podemos multiplicar el 2 raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado aquí y pasa abajo dividiendo. Entonces tengo aquí un 2 con esta raíz cuadrada me va a quedar 3 medios. Y aquí arriba, al multiplicar 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, me va a quedar 2y por x cuadrado más y cuadrado. Perdonad, este 2 de hecho se va con este aquí, que es lo que he hecho aquí. O sea que solamente multiplicaríamos por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, así que me quedaría y por x cuadrado más y cuadrado sin la raíz. Menos este término de aquí, sin el 2, que sería x cuadrado y. Y ahora este x cuadrado y se va con el x cuadrado y simplemente me queda y cuadrado por y, me queda y al cubo. Ahora sustituimos en el punto 1, 1. Ahora que he calculado la derivada parcial con respecto de x, ahora sustituyo en el punto 1, 1, simplemente ponemos 1 y nos quedará 1 dividido 2 raíz de 2. ¿Vale? Es un poco complejo de explicar, pero simplemente hacerlo y veréis paso a paso y veréis que obtendréis esto de aquí. También podemos definir derivadas parciales de orden superior. ¿Eso qué significa? Pues en función de una variable ya estáis acostumbrados a calcular derivadas de segundo orden, tercer orden, etc. Pues bien, en varias variables también tenemos derivadas parciales de orden superior. Por ejemplo, las de segundo orden para una función de dos variables, pues vamos a tener 4. Vamos a tener la segunda derivada de la función con respecto de x, la segunda derivada de la función respecto de y, pero también podemos tener términos cruzados, como la derivada de f con respecto de y después la derivada de f con respecto de x. O viceversa, primero derivar con respecto de x y después con respecto de y. Estas derivadas parciales son las que no teníamos en el caso de una variable, porque solamente teníamos una variable. Entonces aquí es importante remarcar que si estas dos derivadas existen y son continuas alrededor de un punto, entonces estas dos variables tienen que ser, estas dos derivadas parciales cruzadas tienen que ser iguales. Normalmente en todos los ejercicios que vamos a hacer en el curso no vamos a encontrar ninguna cosa rara, o sea que van a ser continuas y por tanto estas dos van a ser iguales. Vamos a hacer un ejemplo de cálculos de derivadas parciales de segundo orden de esta ecuación que nos dan, que es 5x cuadrado y menos 3x más 2x cuadrado y a la 3. Entonces primero empezamos derivando las derivadas parciales de primer orden, o sea que tenemos que derivar la función con respecto a x y con respecto de y. Si derivamos con respecto a x, nuevamente nos asumimos que y es constante, o sea que la derivada de x va a ser 10x por y menos 3 por más 4x y a la 3. Ahora derivamos la función con respecto de y. Nuevamente asumo que x es constante,
Así que va a ser 5x al cuadrado. Este se va a 0 porque no depende de y. Y después 6x cuadrado y al cuadrado. Una vez que tenemos calculadas las derivadas parciales de primer orden, podemos calcular las derivadas parciales de segundo orden. Vamos a derivar ahora la primera función con respecto a x, otra vez con respecto de x. O sea que vamos a hacer la derivada parcial de x de esta función que habíamos obtenido. Y ahora derivamos esta función con respecto de x y va a ser, asumo otra vez y constante. Así que va a ser 10y, este no depende de nada, o sea que 0, y 4y a la 3. Ahora voy a derivar, en vez de esta función con respecto de x, voy a hacer la cruzada y voy a derivarla con respecto de y. La derivamos con respecto de y, ahora asumiendo que x es constante, me va a quedar 10x, 0, más 4x. Ahí, más 3 baja aquí abajo, 12x y a la 2. Y ahora hacemos lo mismo para los otros términos que contienen la primera derivada con respecto de y, que la tenemos aquí calculada. Ahora voy a derivar el término cruzado, así que voy a derivar esta función con respecto de x, asumiendo ahora y constante. Va a ser la derivada de x de esta función, va a ser 10x más 12x y al cuadrado. Y ahora derivo esta función, pero en vez con respecto de x, con respecto de y, manteniendo x constante, así que la primera función es 0 y la segunda va a ser 12x cuadrado y. Notar que efectivamente las derivadas cruzadas son iguales, ¿de acuerdo? Porque la función siempre es continua y existe en cualquier punto. Ahora podemos evaluar la derivada parcial cruzada que nos pide el enunciado para xy en el punto 1 menos 1. Pues lo que haríamos es escoger una de las derivadas cruzadas que son iguales, que es 10x más 12x cuadrado, y lo voy a sustituir en el punto 1 menos 1. O sea que voy a sustituir 1 en x y menos 1 en y. Y si hacéis esto os quedará 22. Finalmente también podemos definir las derivadas de segundo orden para las funciones de 3 variables. En este caso pues me va a quedar pues un número mayor porque no únicamente tengo derivadas cruzadas con respecto a x, y, sino también voy a tener derivadas parciales cruzadas con respecto a x, z o y, z. En total, si escribimos todas aquí, pues tendríamos 9 derivadas de segundo orden para funciones de 3 variables. Y vamos a acabar con un ejemplo. El ejemplo nos pide que hallemos las derivadas parciales de x, y z para la función y elevado a x más xy logaritmo de z en el punto menos 1, 2, 1. Ahora me acabo de dar cuenta que esta terminología no la hemos explicado. Cuando escribimos esta función abajo con el subíndice xy, simplemente nos está diciendo que es la derivada parcial de la función con respecto de y después con respecto de x. O en este caso de aquí, la derivada parcial con respecto de... primero el primer subíndice es la primera derivada, o sea, esta sería la derivada con respecto de x y después con respecto de y, y esta sería la derivada con respecto de y después con respecto de z. Ahora lo vamos a ver aquí que está escrito explícitamente. Entonces, calculamos las derivadas parciales de primer orden primero para
calcular las derivadas parciales de segundo orden. Entonces, la derivada parcial de f con respecto de x, recordad que tenemos que mantener constantes las otras coordenadas, que es y z. Hacemos esta derivada con respecto de x y me va a quedar la derivada parcial de x es x, o sea que esta función se queda igual. Y la función, si la derivamos con respecto a x, me va a quedar y logaritmo de z. La otra que necesitamos calcular es la derivada parcial con respecto de y, ¿vale? Para calcularnos esta segunda derivada parcial. Entonces derivamos la función con respecto de y la derivada de la primera función es simplemente ex y la derivada de la segunda función va a ser x logaritmo de z. Y ahora nos calculamos las derivadas parciales cruzadas. Entonces, f de xy significa que es la derivada primero con respecto de x, que es lo que hemos calculado anteriormente, y después tenemos que hacer la derivada con respecto de y. Ahora derivamos con respecto de y la función que habíamos obtenido para la parcial de la función con respecto de x y derivamos manteniendo constante z y x. Entonces nos va a quedar, la primera derivada nos va a quedar ex y la segunda logaritmo de z. Mientras que la segunda derivada parcial que nos pide el enunciado, pues es la derivada parcial con respecto de y primero, que es la que habíamos obtenido anteriormente, y ahora tenemos que derivar esta función con respecto de z. Si derivamos con respecto de z, la primera no depende de z, o sea que se va a seno, y la segunda va a ser 1 partido entre z, que es la derivada del logaritmo. Entonces ahora ya podemos calcular, evaluar la función, las derivadas parciales cruzadas en el punto menos 1, 2, 1. Lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir en estas funciones x va a ser igual a menos 1, y va a ser igual a 2 y z va a ser igual a 1. Si sustituimos la primera derivada parcial, pues me va a quedar elevado a menos 1 más logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0, o sea que al final me queda 1 dividido entre e. Y la segunda, que es esta función de aquí, sustituyo, me va a quedar menos 1 y 1 dividido 1, que me queda menos 1. Como veis, el concepto de derivadas parciales es muy similar a lo que ya conocíais en funciones de una variable. Lo único que hay que acordarse es que siempre, cuando derivamos con respecto a una coordenada, las otras las mantenemos constantes. Y el otro punto importante a recordar es que las derivadas cruzadas, por ejemplo, la derivada de f con respecto de zx es lo mismo que la derivada de f con respecto a xz. Siempre y cuando estas derivadas existan y sean continuas, que va a ser el caso general que vamos a ver en todos los ejercicios.